Buenas tardes a todos, mi nombre es José Díaz Canseco, como muchos de vosotros ya sabéis, soy profesor de la escuela EAE, soy socio director de The Human Touch. Bienvenidos a todos y a todas al nuevo webinar que organiza la Escuela de Negocios OBS y EAE Business School. Gracias a todos los que nos estáis viendo desde todos los países del mundo, desde Argentina, desde Brasil, desde Reino Unido, Francia, Rusia y en una cantidad enorme de países en los que siempre tenemos el placer de vernos. De nada, queríamos comentaros un par de cosas que me han pedido que os comente. Por un lado, sabéis que en EAE y con la revista Harvard Deusto han creado una comunidad online de management para directivos que se llama Retos Directivos. Podéis visitarla en retos-directivos.eae.es y ahí encontraréis los mejores artículos de la revista Harvard, comentados, analizados por consultores, profesores e invitados expertos. Realmente os invito a que entréis y que la conozcáis porque merece la pena. El segundo mensaje en que me han pedido que os traslade es comentaros que la convocatoria de Online Business School, OBS, para los alumnos comienza en mayo y ya está abierto. Por tanto, los que estéis interesados en estudiar un máster, un posgrado o un MBA con nosotros en la escuela, estáis invitados y, por supuesto, encantados de que vengáis a vernos y encantados os enseñaremos cómo son los programas. Ahora sí, empezamos y vamos a celebrar una nueva sesión del ciclo de desarrollo de talento que organiza el Servicio de Carreras Profesionales de la Escuela, como sabéis, y la Asociación de Antiguos Alumnos. El objetivo de todas estas sesiones, como sabéis, es ofreceros herramientas que os sirvan, que mejoren, que potencien vuestra empleabilidad. Hemos aprendido a hacer un currículum, a enfrentarse a una entrevista, hemos tenido la oportunidad de hablar con diversos headhunters. Hoy es el turno del salario y de la retribución. Hoy va a ser una sesión algo diferente porque vamos a intervenir dos personas y la intención es explicaros desde un punto de vista muy sencillo y muy práctico qué es la retribución, qué es el salario y cómo se estructura, tanto en su parte fija como en su parte variable y beneficios sociales. Y para eso tenemos a un invitado excepcional y un muy buen amigo, ya con la sonrisa lo veis, que es Luis Manuel Caballero, que es asociado senior de Mercer Consulting. Buenas tardes. Buenas tardes, José, y buenas tardes a todos los que nos veis y vamos a compartir estos próximos minutos con vosotros, que esperamos pasar un buen rato. Esperamos pasarlo bien, y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho de Luis Manuel. Bien, antes de nada, os recuerdo que podéis comentar toda la sesión y podéis ir haciendo vuestros comentarios a través de Twitter en el hashtag almohadilla, OBS y salario, o enviar un correo electrónico a comunicación@onlinebsschool.com. Sin más, empezamos. Va a tener dos partes. La primera parte que presentaré yo mismo y que hablaremos un poco de retribución fija. La segunda parte que tendremos el placer de escuchar a Luis Manuel. Luego podremos responder a todas las preguntas que queráis. Vamos a empezar sin más dilación. Bien, hoy vamos a hablar, en la parte que a mí me corresponde, de diseño retributivo, gestión del desempeño y política de incrementos salariales. Ambas tres herramientas, tres políticas, tres procesos de recursos humanos críticos que a todos nos interesa mucho y que vivimos de una forma importante cuando llega a final de año o a principio de año. Antes de nada, quiero, y muy rápido, hacer una aproximación al mercado laboral en general y específicamente en España, donde, según datos de la consultora ICSA y de Expertir, el 70% de los directivos españoles aceptaría un puesto inferior a su cualificación y experiencia laboral. Por lo tanto, esto finalmente tiene un impacto y tiene un reflejo en el nivel retributivo anual que percibe el profesional, el directivo o el empleado. A nivel directivo en España, es un poco los salarios que podemos ver y la evolución salarial, como podéis observar, en el caso de los hombres ha tenido una ligera evolución al alza en 2008-2009 y se ha mantenido, podemos decir que se ha congelado, ha bajado un poco a lo largo del 2011. La mujer, sin embargo, ha incrementado su poder adquisitivo a lo largo de los años. Bien, simplemente queríamos dar una pequeña pincelada y en este momento lo que estamos viendo en pantalla es el modelo de compensación total. Es un modelo
el modelo de recompensa total que recoge la organización profesional World at Work, de origen norteamericano, y que recomiendo encarecidamente a todos aquellos que queráis dedicaros o conocer más la práctica retributiva, que miréis esta fuente. Y el modelo de recompensa total tiene en cuenta, y de forma muy sencilla, no solo aquella retribución dineraria, sino aquellos elementos retributivos que tienen un reflejo económico, pero que se pagan, se otorgan al empleado a través de especies, que es la parte que va a tocar al final Luis Miguel. También tiene en cuenta cuál es la estrategia de negocio, cuál es la cultura retributiva y cuál es la estrategia de recursos humanos que hay aquí. Por lo tanto, no solamente tiene en cuenta aspectos de retribución formal, de retribución dineraria, sino también elementos de beneficios, elementos de conciliación, elementos de desarrollo profesional de habilidades. Y tiene en cuenta la compensación como un todo, no solamente como una parte de salario. Bien, la pregunta que muchos de vosotros os hacéis y nos habéis hecho en muchas ocasiones es, oye, ¿y cómo llegamos al salario final? ¿Cómo llegamos finalmente a ese volumen económico, a ese salario bruto anual que asignamos al empleado, al trabajador? Pues al final podíamos pintar 4 fases. Una primera fase, que hemos llamado aquí de trabajos previos, donde describimos los puestos de trabajo, valoramos los puestos de trabajo y nivelamos qué niveles salariales, qué niveles retributivos son los que consideramos adecuados en función del nivel de responsabilidad y de impacto en la estrategia de negocio que tiene los puestos de trabajo que se ocupan que se desarrollan en la compañía. Un segundo punto, en este proyecto que estamos desarrollando de política retributiva, sería la fase de diagnóstico. La fase de diagnóstico es estudiar cuál es mi equidad interna a la compañía, y la equidad, ahora lo comentaremos, no es más que qué retribución pago en función de qué elementos aporta el puesto de trabajo, por tanto es pago en función de lo que aporta, de lo que contribuye al negocio y a la estrategia de negocio el puesto de trabajo, y la competitividad externa, que muchos de vosotros seguramente os suena. ¿Hasta qué punto es necesario? ¿Me puedo permitir? Considero en mi estrategia retributiva que debo posicionarme estratégicamente. Es decir, cuánto pagan en mi mercado, en el mercado que yo considero de referencia para mí, y cuánto quiero pagar. Una tercera pata de nuestra estrategia retributiva que estamos desarrollando sería la parte puramente estratégica, es decir, definir los objetivos de negocio, definir exactamente qué cultura organizacional queremos llevar a cabo y qué cultura de performance queremos desarrollar, y tener en cuenta y recoger y no ir muy lejos de aquellas tendencias de mercado. Y luego entramos directamente en la cuarta fase, que podemos llamar, que de hecho llamamos diseño retributivo, donde aquí aparecen cosas como RFA, que es retribución fija anual, RVA, que es retribución variable anual, retribución flexible, beneficios sociales y otros. Bien, la pregunta es, ¿qué conceptos retributivos, qué parte del paquete retributivo debo retribuir a la persona? Hombre, pues siempre decimos que toda la parte de retribución fija, sí o sí necesariamente, debe retribuir, debe recompensar el desempeño estable, el desempeño a largo plazo. Por lo tanto, los incrementos salariales siempre deben ser en base a mi trabajo a medio o largo plazo. Para el desempeño puntual, para los esfuerzos que se dan en un semestre, en un año, y que quizás al otro año no se repitan, utilizamos los variables. Aquí tenemos, por ejemplo, variable por rendimiento y diferentes modelos de pago diferido, como pueden ser un profit sharing por beneficios, por determinados indicadores de ahorro o por objetivos. Y luego tenemos toda la parte de retribución variable. Antes hablábamos de equidad interna, y según lo que dice la teoría, la equidad interna existe cuando la empresa retribuye a sus empleados utilizando criterios idénticos, lo que tiene un efecto en alguna de las gráficas que hemos visto antes en torno a cuánto cobran los diferentes sexos, cuánto cobran
el colectivo de mujeres y cuánto cobra el colectivo de hombres, porque la retribución es la misma, la retribución está ligada al puesto de trabajo y, lógicamente, a través de otras herramientas, de otros instrumentos, tenemos que recoger las diferencias individuales del esfuerzo y del desempeño a largo plazo de las personas, independientemente de su género. Por lo tanto, cada persona, en esa banda salarial que vamos a dibujar por cada puesto de trabajo, tendrá diferentes niveles retributivos. Bien, hemos comentado antes la parte de la competitividad externa. Es importante tener en cuenta cuando hablamos de competitividad externa, cuando hablamos de mercado de referencia, dos criterios muy sencillos, y no me quiero extender mucho, que son los criterios de proximidad geográfica y de afinidad sectorial. Para tener en cuenta qué mercado de referencia es el que voy a abordar, el que yo me voy a posicionar, debo tener en cuenta estos dos criterios. Quizás el sector más afín de un colectivo directivo sería un sector geográfico amplio. A nivel de personal genérico, pues tendríamos en cuenta ámbitos geográficos más afines, más estrechos en el tiempo, ¿vale? Bueno, aquí podemos un simple ejemplo de cómo hacemos un estudio de diagnóstico de competitividad. Tenemos un puesto, en este caso, de director general, donde en función de 4 encuestas salariales nos posicionamos, como podemos ver en el margen de la derecha, pues a una de las encuestas le damos un peso del 25%, a todas le estamos dando un peso del 25%, y en función de la retribución de las personas que ocupan la posición de director general en ese mercado de referencia, al final sabemos cuán competitivos somos o no somos en ese mercado. Si mi empresa es una empresa del sector, por ejemplo, energético, lo que tendría más sentido es quizás a nivel genérico utilizar un mercado de referencia del sector energético en España, donde hay un club de compañías, que pueden ser 7 o 8 compañías, y que son las más afines en cuanto a comparativa y referencia salarial. Si tenemos en cuenta quizás el pool de empleados de toda la compañía y no solo determinados empleados de posiciones directivas o en posiciones de cierta responsabilidad, puedo considerar el mercado geográfico próximo, que puede ser Madrid o puede ser España. José, Perdona. En cuanto a estos dos pilares fundamentales a la hora de diseñar la retribución, sí, entre la equidad interna y la competitividad externa, sí, ¿en qué pilar crees que se están basando más las empresas ahora mismo para diseñar la estructura retributiva? Muy buena pregunta, y además tira bien, ¿eh? La pregunta de siempre, como tú sabes, no te voy a enseñar nada, Luis Manuel, que te hace la dirección es cómo encajo ser equitativamente pagador, es decir, quiero ser equitativo con las retribuciones que tengo dentro de la compañía y a la vez ser competitivo fuera, porque al final es una lucha de fuerzas. Si soy extremadamente equitativo dentro, no voy a ser competitivo, porque la equidad al final es una relación estadística, ¿no? Nosotros siempre decimos que tengo que ser equitativo con determinada fluctuación, es decir, podemos crear bandas salariales con una apertura de más o menos 20%, 25%, que serían bandas semianchas, ¿no? Por lo tanto, estamos dando un margen que llamamos zona de equidad, en las cuales considero que esos profesionales que están en esas zonas de equidad están equitativamente pagados, pero sobre todo tengo que fijarme en cómo paga el mercado. Depende también de cuál sea la fase de evolución del negocio de la compañía. Si la compañía está en una fase muy inicial, quizás necesito incorporar capital humano y gente que haga crecer la compañía y que crezca dentro de la compañía. Por lo tanto, en ese momento, que es cuando menos puedo pagar, necesito ser más competitivo porque necesito traer colectivo y talento de fuera, ¿vale? Pero es la pregunta del millón de siempre. Y en función un poco de la estrategia y del negocio de la propia compañía, el sector de actividad en el que está, el posicionamiento sería más hacia la equidad o más hacia la competitividad externa, ¿vale? Sí. ¿Te he contestado? Bien, un poco es una muy pequeña pincelada de lo que es retribución fija. Y luego la pregunta sería, bien, pues ya sabemos cuánto cobra nuestra plantilla.
somos equitativos internamente porque pagamos en función de lo que aporta, de lo que contribuye el puesto de trabajo al negocio, a la estrategia de negocio, y somos competitivos con el mercado, con nuestros competidores, porque al final es el mercado donde voy a ir a buscar profesionales. ¿Cómo incremento los salarios? ¿Cómo digo que a un señor o a una señora le subo un 2% el año que viene y no un 0% o no un 7%? Pues hay varios criterios. Y el criterio que nosotros consideramos más adecuado y aquel más ligado a la carrera profesional y al propio desarrollo profesional y al propio desempeño de las personas es el de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, como sabéis, y no pretendo dar una clase, simplemente explicar muy someramente, la evaluación del desempeño mide dos elementos fundamentales y críticos en el trabajo y la labor que desempeñan los profesionales, que son los objetivos que logran, lo que llamamos el qué logras, da igual si son individuales, transversales, de equipos, de negocio o ligados a un business plan, objetivos, qué logras, qué metas consigues, y competencias, comportamientos, habilidades que desarrollas y pones en juego para lograr esos objetivos con el estilo y de la forma que le interesa a esta compañía, que son las llamadas competencias, haciendo hincapié en el cómo. Y tendremos competencias corporativas, de liderazgo, específicas del puesto, de negocio, bueno, en función de la compañía tendremos un modelo u otro, ¿vale? Bueno, en esta siguiente lámina simplemente explicamos un poco, como tenéis la presentación, no hago demasiado hincapié en ello para no robar tiempo a mi compañero. Aquí hacemos hincapié en la parte del cómo, en la parte competencial, al conjunto de habilidades y comportamientos que pongo en juego para destilar ese estilo. Ojo, una cosa muy importante, que tiene que haber una relación causal entre qué tipo de competencias desarrollan los profesionales en nuestra compañía y los objetivos que definimos y cómo debemos lograrlos. Tengo que entender que si yo desarrollo una serie de competencias, habilidades, estas me van a ayudar a lograr una serie de objetivos. Y esa relación causal no siempre está muy conectada a las compañías, tú lo sabes, Luis. Bueno, al final, después de una evaluación del desempeño, teniendo en cuenta este mix, objetivos y competencias, con los porcentajes que sean, llegamos a un nivel de desempeño. Es decir, en un periodo anual, yo he desarrollado un trabajo, he desarrollado una labor, un desempeño que ha sido más bueno o menos bueno, que ha sido excepcional o que tiene áreas críticas de mejoras. Y al final, en este ejemplo que vemos, está nivelado en 5 niveles. Y podíamos coger otro modelo con 4 o con otros porcentajes. Y al final, la compañía necesita saber de su pool de empleados qué gente es excepcional, es excelente, qué gente tiene un desempeño muy satisfactorio, que tiene que desarrollar, que tiene áreas de mejora como todos tenemos, o que tiene áreas críticas de mejora, por no llamarlo de otra forma, Luis? Por lo tanto, este nivel de desempeño anual me va a permitir saber cuál ha sido de bueno o de no tan bueno el trabajo en el año pasado de mi empleado. En la siguiente lámina estáis viendo dos cosas. En la parte de la izquierda estáis viendo una banda salarial, pero no desde un punto de vista retributivo, sino desde un punto de vista del desarrollo profesional, que hemos dividido en 3 tercios. El primer tercio, el de abajo, en el de desarrollo. Las personas que están en esta parte de la banda salarial son gente con relativamente poca experiencia o nuevos en ese rol, quizás maduros en otro rol, pero nuevos en esas nuevas funciones o responsabilidades y que están en fase de desarrollo, están en fase de aprendizaje. Por lo tanto, a nivel profesional, no dan todo lo que podrían dar en su perfil y en su rol. En la parte intermedia tenemos la parte de desarrollo. Son personas con un nivel de desempeño, con un nivel de competencia, con un nivel de experiencia adecuado, que dimensionan su puesto de trabajo y que cumplen con los requisitos, con las necesidades, con el nivel de responsabilidad e incluso pueden enseñar a otros. Y en la parte alta de la tabla tenemos, de esa banda salarial que tenemos a la izquierda, tenemos la zona de dominio, donde posicionamos a los profesionales que consideramos que tienen un excepcional dominio de sus habilidades, de sus funciones, de su experiencia y que demuestran muy alto desempeño. Es decir, están en la antesala de una posible promoción vertical o horizontal en su puesto de trabajo, porque asumen y desarrollan dominan muy mucho su puesto de trabajo. Por lo tanto, tenemos 3 niveles.
de desarrollo profesional. Si vamos a la parte de la derecha, tenemos lo que llamamos aquí una matriz de aumento por desempeño, donde estos 3 niveles de desarrollo profesional, desarrollo, competencia y dominio, con 2 más, uno verde, es decir, estás por debajo, retributivamente hablando, del mínimo, cobras menos de lo que la equidad nos pide, y un punto rojo, es decir, cobras de más de lo que la equidad establece como máximo, y nos permite, poniéndolo en relación con tu nivel de desempeño, la subida salarial. Por lo tanto, yo voy a subir el salario anualmente en el fijo, en función de tu posicionamiento en la banda salarial, estás en competencia, estás en dominio, estás en desarrollo, fuera o dentro de banda, y tu nivel de desempeño. Si tienes un nivel de desempeño excepcional y estás en la parte baja de la banda salarial, es decir, estás en desarrollo, has hecho más de lo que se pide para tu perfil profesional. Por lo tanto, tu subida salarial será más alta. Sin embargo, en tanto en cuanto te aproximas a la parte alta, es decir, topada de la banda salarial, por muy bueno que sea tu desempeño, al final los crecimientos, los incrementos retributivos son más modestos, y la parte de la motivación y el desarrollo de la recompensa tiene que venir por otra parte, no solamente por la parte económica. ¿Bien? Discúlpame, José. Tanto en España, pero también en otros países a nivel europeo, ¿Sí? En donde estamos viendo pues un momento retador, económicamente difícil. ¿Cómo has visto tú la evolución que ha tenido en los últimos años esta matriz de tiempos de bonanza o económicamente más generosos a estos momentos más retadores desde el punto de vista económico más ajustado? Pues mira, como tú muy bien sabes, Luis, te agradezco la pregunta. Esta matriz que aparece en la pantalla, donde hay un 15% de subida salarial, pues no es fruto de este año, ni del año pasado, ¿verdad? Es fruto de hace 4 o 5 años, esos crecimientos del 5 de media, el 15-10%, ¿vale? Como tú sabes, en los últimos 2-3 años, sobre todo los últimos 2-3 años, los crecimientos retributivos son muy bajos. Estamos abusando de la gente que está fuera de convenio, estamos abusando bastante, y además, a niveles de responsabilidad de manager y a niveles directivos, en muchos casos, y muchos han estado publicados en la prensa, sector energético que tú conoces, han salido a la prensa publicados, entre comillas, las subidas salariales, han tenido subidas de fijo de en torno o del 0%, ¿vale? Por lo tanto, esta matriz al final se ha desnaturalizado mucho y se ha intentado dar cancha, si me permites la expresión, a otros elementos, como ha sido el variable, como ha sido la formación o como ha sido desarrollar la carrera profesional a través de elementos que no son retributivos, es decir, dando proyectos de mayor complejidad o de mayor responsabilidad a las personas, podría ser. Problema, que la parte variable, y tú abordarás en parte ello, estamos poniendo objetivos excesivamente ambiciosos. El otro día el director de una sucursal bancaria, hace 2 semanas, recibía sus objetivos para el siguiente Q, para el siguiente trimestre, y rompía la carta, porque decía que eso era incumplible. Si no somos capaces de definir objetivos logrables, posibles, al final todo ese elemento motivacional se difumina. Punto 2. En las subidas del fijo, un empleado, aun sabiendo que las condiciones y la coyuntura económica es la que es, te aguanta 2-3 años con subidas reales de poder adquisitivo 0 o en torno a 0. No más tiempo. Por lo tanto, ya estamos en la fase de ¿cómo le llamamos? De dimisión emocional, ¿no? Sí, no, incluso es decir, bueno, pues en tiempos complicados el mercado laboral se está moviendo menos, sí, pero los que se mueven son los buenos y al final el que se va de la empresa es el bueno y se te quedan pues aquellos que no lo son tanto. Efectivamente. Totalmente de acuerdo, y cada vez hay más personas quemadas en las compañías, en las organizaciones, que no encuentran hueco dentro, no encuentran motivación dentro y no encuentran salida afuera, porque el mercado laboral pues es el que es y no está dimensionado a la cantidad de gente que se quiere mover, ¿no? Continúo. Bien, no vamos a hablar mucho de variables, de hecho no me voy a parar.
La estrategia de política variable tiene que ser una, muy concreta, teniendo en cuenta nuestra política de atracción, de motivación, de retención, y para eso podemos jugar con la retribución a corto o a largo plazo. Y un poco para terminar, comentar, como decíamos, en cuanto al desempeño puntual, la retribución variable, podemos trabajar lo que llamamos VPR, o variable o bono por desempeño. La evaluación de desempeño, además de ayudarme a definir cuál es el incremento anual, puede pagarme una pequeña bolsa, un pequeño porcentaje de variable sobre fijo, un pequeño bono definido en términos absolutos, tal y como lo hayamos definido, ¿vale? En función de indicadores de proyecto, de negocio, puros de desempeño, de objetivos. Pocas compañías que yo conozca ahora, no sé si tú conoces alguna, pagan solo por competencias. Yo conocía una que se llamaba Max Spencer y ya no está en media Europa, ¿vale? Por lo tanto, las competencias son importantes, pero los objetivos definen muy mucho al final cuál es nuestra bolsa retributiva, ¿vale? Por supuesto, modelos puros de dirección por objetivos, participación en beneficios, ahorros de costes, y el ejemplo de abajo es un ejemplo de stock options que, como sabéis, y tú lo trabajas mucho más que nosotros, Luis, la tendencia actual es a reducir el número de personas que están, o directivos o managers que están en planes de stock options, por razones de tendencia, de mercado y de propia fluctuación del mercado de valores, ¿eh? Por lo tanto, simplemente última lámina para enseñaros lo que puede ser un ejemplo de una hoja de compensación total, donde en una simple hoja, pantallazo, lámina, Excel, podemos ver toda la información retributiva de uno de nuestros colaboradores con la información acerca de la evaluación del desempeño y el recorrido salarial, tanto en términos de fijo como en términos de variable, que puede tener a lo largo de los años, y sabiendo si está en banda, si sale de banda y cuál ha sido su recorrido en términos de desarrollo profesional. He corrido todo lo que he podido, ¿vale? Ahora os dejo con la parte de, convoco las preguntas para el final, con la parte de beneficios sociales, tendencias de retribución flexible y variable a corto plazo. Luis, cuando tú quieras, son tuyos. Fenomenal. Pues lo que vamos a ver en los próximos 20-30 minutos va a ser un recorrido rápido por las fórmulas que en estos momentos, tanto en España como en otros países, nos circunscribimos un poco a España por el ámbito de la compensación. Si introducimos ya elementos laborales y fiscales, no deja de ser bastante local, pero también daremos pinceladas, matices del ámbito internacional, de cómo las empresas en estos momentos, pues sobre todo en contexto europeo, especialmente retadores desde el punto de vista económico, están buscando incrementos en la retribución de los empleados, en su neto, así como también, es decir, cómo se están en el ámbito de los beneficios sociales implementando o incluso mejorando sistemas de beneficios sociales, a pesar un poco de la situación en la que estamos. Obviamente, tanto en momentos económicamente buenos como en económicamente malos, la retribución tiene una característica constante. Es como el chiste este que conocerán de dos estudiantes vascos, estudiantes de ingeniería, que al salir de un examen, pues le pregunta uno a otro, ¿y a ti qué te dio el ejercicio número 5? Y le dice, Chema, pues a mí me dio infinito. Y el otro dijo, pues a mí, pues poco me parece. Es decir, la retribución siempre tiene un carácter de escasez, pero en estos momentos en los que estamos, lógicamente, hay que darle muchas más vueltas y hay que pensar mucho más en cómo incrementar esas retribuciones que los resultados de las empresas nos están impidiendo hacerlo. En cuanto a los beneficios sociales, vamos a ver solamente 3 o 4, aquellos que especialmente tienen impacto desde el punto de vista más objetivo. Bueno, pues nos encontramos como en el contexto europeo, y fundamentalmente está pasando en nuestro ámbito local, en España,
hay una situación de análisis y de revisión de todo lo que es la protección pública. Hay países que, bueno, pues no son capaces de pagar vía impuestos toda la protección pública que han venido teniendo y consolidando, y entre ellos pues está en nuestro España. Entonces así vemos como en el ámbito europeo está habiendo, por ejemplo, una revisión importante en todo lo que son los sistemas de pensiones, incrementando edades de jubilación, como ha pasado recientemente en España, pero como anteriormente pues, ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, ha pasado en Italia, y paralelamente otro gran pilar de la protección pública, que es el sistema sanitario, también está siendo objeto de revisión en varios países, y entre ellos el nuestro. Precisamente hoy salía en prensa aquí en España como los jubilados van a tener que pagar un 10% de los medicamentos que hasta la fecha pues les salía gratis. Con lo cual, en todo lo que es política de beneficios sociales, lo que estamos viendo es por parte de las empresas un control de costes, un control fuerte de costes, cuando no objetivos dirigidos a la reducción de costes. Dentro de los diferentes beneficios tradicionales, ¿qué están haciendo las empresas en el ámbito pues, de las pensiones? Lógicamente, en el ámbito internacional, estos sistemas están pasando de ser sistemas de prestación definida, donde yo tenía determinado qué es lo que iba a percibir el empleado, por sistemas de aportación por definida que me permiten un control financiero mucho más potente. Asimismo, frente a este tipo de sistemas que iban a mercado, sobre todo financieros, donde bueno, pues las evoluciones de las bolsas han sido las que han sido, se están dirigiendo a productos mucho más conservadores, incluso aseguradores. Así, por ejemplo, recientemente, desde el 2007, tenemos un producto que son los planes de previsión social empresarial, que están sustituyendo de una forma total a lo que son los planes de pensiones de empleo que tradicionalmente se estaban implantando, por un lado porque mantienen sus ventajas fiscales y por otro lado porque evitan lo que eran escollos o inconvenientes para las empresas en su implantación, como eran las comisiones de control, así como las diferentes revisiones financieras actuariales que había que hacer de forma periódica, etcétera. Con lo cual son sistemas que tienden mucho más hacia la prudencia. En cuanto a colectivos de vida y accidentes, aquí podemos diferenciar entre dos ámbitos distintos. Por un lado, son los que legalmente tengo que cumplir, normalmente empresas sujetos a convenios colectivos, donde imponen unas obligaciones tanto de vida como de accidentes, que ahí las empresas lo que están buscando es una reducción de prima al máximo, mientras que aquellos que son voluntarios y que no me lo impone el convenio colectivo están teniendo una tendencia claramente a su ajuste, a su reducción, incluso en algunas ocasiones a una supresión temporal hasta que los tiempos pues vayan un poco a mejor. En cuanto a empresas con perfil multinacional, lo que estamos viendo claramente es una tendencia que en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra, firmas de ese origen ya venían haciendo durante varios años, que es la búsqueda de pools, de programas internacionales que buscan una ventaja económica en la medida en que esos pools, esos programas abarcan a todo el colectivo que tienen distribuido por diferentes países a nivel internacional, y que permiten una economía de escala, puesto que a la hora de contratar un seguro de vida yo obtengo las condiciones de los 10.000 empleados que tengo a nivel internacional frente a las condiciones locales que obtendría con el grupo de 300, 400 empleados que puedo tener en muchos de esos países. Y esto es una tendencia que cada vez va a mayor, y países pues como Francia, como España, cuyas empresas no estaban introducidas en estos ámbitos de gestión internacional, claramente están entrando en estas políticas. El tercer beneficio social, que bueno, pues en Europa es un servicio bastante común, y en Estados Unidos por supuesto mucho más, que son los seguros de salud, que complementan en aquellos países en los que hay una seguridad social pública esta protección pública. Tienen una característica tradicionalmente, que es su incremento
su deflación, es decir, son sistemas que se van encareciendo por cuanto es un seguro que frente a los de vida de accidentes que se utilizan de forma puntual, el seguro de salud se utiliza cada vez más, con lo cual son planes que incrementan año a año de forma importante el coste. Un plan que para una compañía aseguradora sea rentable, pues fácilmente puede incrementar un 5 o un 7% la prima anualmente. Si esa cuenta a la compañía aseguradora le supone algún tipo de gasto, de sobregasto por encima de la prima, nos encontramos con incrementos del 20 o del 25% con toda facilidad. Este tipo de planes hasta el año 2009 más o menos estaban incrementando de una forma importante. A partir del 2009 la empresa lo que está haciendo, ya lo veremos en el ámbito sobre todo de retribución flexible, los está implementando, pero no está asumiendo, no está soportando el coste de los mismos. O bien lo traslada al empleado, o bien lo comparte con este. Como uno de los elementos fundamentales que las empresas en estos momentos están utilizando para incrementar el neto de sus empleados y por lo tanto la retribución de estos, sin incrementar a la vez la masa salarial, son claramente los programas de retribución flexible que permiten al empleado elegir dentro de su retribución qué parte de esa retribución pueden destinar a productos o servicios que normalmente tienen una exención fiscal y así como también ventajas de carácter económico. No se trata de sistemas que modifiquen o que incrementen la retribución, sino que bueno, pues se trata no de pagar más, sino de pagar mejor. Desde el punto de vista internacional, estos sistemas podemos dividirlos en tres modalidades diferentes. La primera de ellas, y que se da en muy pocos países, entre ellos sí, afortunadamente está el nuestro, que es lo que se llama el salary sacrifice, que es parte de la retribución que ya percibe el empleado, poderla destinar a estos productos o servicios. La segunda modalidad es lo que se denomina benefit sacrifice. Consiste en que la empresa valora el paquete de beneficio social que otorga cada empleado y le permite al empleado que disponga de él, de manera que puede percibir los mismos beneficios que estaba obteniendo hasta la fecha o puede variarlos en virtud de su situación vital. Cuando es una persona más joven probablemente le interesen más temas de formación o cualquier otro tipo, mientras que cuando avance en edad, pues los temas de jubilación suelen ser más preocupantes. Estos sistemas, encontramos países donde su desarrollo está siendo muy importante. Lógicamente Estados Unidos, que es donde aparecieron con los denominados cafetería plans, pero también México, Brasil, Argentina, por citar algunos en el ámbito americano. En el ámbito europeo, pues UK, Países Bajos, España, están potenciándolos muchos, mientras que hay otros países, por ejemplo Francia, en donde, bueno, por razones de tipo de carácter, sobre todo de una fuerte presencia sindical en las empresas, estos sistemas no están ni prácticamente arrancando. Y en el ámbito asiático podemos destacar a China como un país que está entrando muy activamente en este tipo de planes. En el contexto en el que nos encontramos, tanto a nivel sobre todo europeo como también español, pues obviamente, es decir, como comentábamos antes un poco, esa matriz de méritos que era generosa en determinados momentos está siéndolo actualmente menos, y estamos en un contexto en un escenario de incrementos fiscales en varios países, entre ellos el nuestro, salarios congelados o con incrementos poco generosos, y que en la medida en que esos incrementos a medio plazo se encuentran por debajo de los IPCs, pues estamos encontrándonos con minoraciones retributivas. Te quería hacer una pregunta, Luis, sobre lo que acabas de comentar de los beneficios, de la retribución flexible en general, de los cafetería plans y tal. Hubo una época, y tú sabes mucho más de esto que yo, hubo una época en la que era pues un poco eso, ¿no? Café para todos. Y parecía que cualquier plan retributivo a determinado nivel se podía aplicar a cualquier colectivo. Ya hace bastantes años
que esto se ve que no es así. Pero es complicado, o por lo menos yo lo veo así, individualizar la gestión retributiva frente a las necesidades de edad y profesionales del empleado. ¿Esto está bien resuelto ahora o seguimos haciendo paquetes de colectivos diferenciados en vez de gestionar individuo por individuo? Normalmente la implantación de estos sistemas, a pesar de su nombre o apellido flexibles, hay que, lógicamente, en el momento en que se inician, hay que limitarlos. Es decir, claro, una gestión, un plan de este tipo, unos programas de este tipo absolutamente flexibles, llevan a una gestión muy complicada. Claro. La vocación es que al final, en un periodo de 5 o 6 años, cada empleado efectivamente pueda diseñar su paquete retributivo. Inicialmente tendremos que ser más prudentes y probablemente definir paquetes dentro de la propia empresa, es decir, al equipo directivo, a los managers, diseñaremos un pack en el que puedan escoger 7 o 8 productos, a mandos a lo mejor 3 o 4 y a perfiles más de staff, más del resto de la plantilla, 2 o 3 productos pueden ser suficientes. En la medida en que entremos en la gestión, tengamos dominada poco a poco la gestión, sí que nos puede llevar en varios años, a medio plazo, a una gestión en que la empresa perfectamente pueda ir personalizando la retribución de cada empleado. A la vez, a la par, tendrá que desarrollar, si lo hace de una forma interna, lógicamente, plataformas informáticas que permitan esa gestión. Mucho, lógicamente, recursos humanos en este caso tendrá que ir de la mano del departamento de IT, que tendrá que pues dar este apoyo, sobre todo tecnológico, a partir de un número determinado de personas que queramos gestionar. Eso, pues, lógicamente, hay empresas que lo han resuelto perfectamente, otras empresas que están en ello, pero vamos, a medio plazo, pues bien de una forma interna, bien obteniendo la colaboración de firmas especializadas, pues lo están implantando y además con mucho éxito. Y además tiene una gestión mucho más ágil. Más ágil, efectivamente. Muy bien. En la siguiente filmina podemos ver un poco los productos. Esta es bastante local, puesto que lo normal es que en este tipo de planes se inicien con productos o servicios con ventaja fiscal y luego paulatinamente se vayan incluyendo aquellos que tengan meramente una ventaja económica. No obstante, hay países en donde el éxito de este tipo de planes es pleno y no cuentan con productos con ventaja fiscal, pero la ventaja económica que tienen este tipo de productos hace que estos planes tengan el mismo éxito que en otros países como España, donde, pues es reflejo esta filmina, hasta 12 productos o servicios tienen ventaja fiscal, bien exención total o una exención pues parcial. Una vez que estos sistemas están evolucionados, como te comentaba José, podemos incluir no solamente aquellos productos o servicios especialmente ventajosos, sino cualquier acuerdo que la empresa tenga con terceras firmas y que supongan una ventaja económica para el empleado, acuerdos a nivel de viajes, a nivel de gimnasios, de carácter fiscal, laboral, etcétera. Al final de lo que se trata es, pues si no es por la vía de los fijos, como era antaño, pues mejorar la retribución de los empleados de la mejor forma posible. A continuación plasmo un ejemplo en el que no nos vamos a detener, es un ejemplo local, lógicamente con la legislación española, pero donde podemos ver cómo una misma retribución percibida en cash, que es la columna de la izquierda, y en relación a una serie de productos que el empleado va a utilizar sí o sí, porque a nivel privado puede tener un seguro de salud, lógicamente va a tener que comer cuando va a su jornada laboral, y un proceso de formación. Simplemente el hecho de que en lugar de que lo pague el empleado, lo liquide la empresa detrayéndoselo al empleado de su bruto, va a suponer, en este caso concreto, pues un incremento del neto disponible del empleado de un 8%. Es decir, con la misma masa salarial consigo un incremento, en este caso del 8%, en el neto del empleado. En los tiempos en los que nos encontramos, pues no es nada desdeñable. Y avanzando un poco en
en lo que, bueno, tú, José, ya has empezado un poco a comentar en relación a los variables, efectivamente, y atendiendo un poco a lo que es el variable a corto plazo, el tradicionalmente denominado bonus, sí que estamos viendo una evolución clara en estos últimos años, no solamente en España, sino también a nivel internacional, en donde veníamos de unos años, sobre todo en el ámbito europeo, de cierta bonanza, donde este tipo de incentivos su diseño era un poco ambiguo, un poco vago, no era en exceso preciso. Y bueno, pues veíamos noticias como empresas con pérdidas importantes. A nivel europeo, pues los directivos tenían la obtención de un bono pues bastante generoso con respecto a los resultados. En estos momentos lo que sí que estamos viendo es lo que, bueno, pues podemos denominar como un apretón de tuercas. Es decir, ahora mismo las empresas sí que están preocupadas en una precisión en el diseño de este tipo de beneficios. En primer lugar, un criterio en el que todas van a fijarse es en el alineamiento de este tipo de incentivos con la estrategia de la empresa. Variarán dependiendo si la empresa está en un momento de expansión, si está en un momento de consolidación o si está, por ejemplo, en un proceso internacional. Con lo cual, este tipo de incentivos será más preponderante o menos en virtud del perfil en el que esté la empresa y aquellos profesionales que más aporten a esa estrategia de la empresa. De una forma clara se está definiendo por qué se paga y la cuantía de lo que se paga, objetivando solamente por qué se va a pagar. Y bueno, pues introduciendo criterios de productividad, sobre todo en aquellas áreas de la empresa donde sea posible. Un área comercial es muy sencillo, muy fácil de objetivizar. En áreas como financiero, como recursos humanos, puede ser más complicado. Pero es la tendencia en la que están yendo el diseño de este tipo de beneficios. Y también un aspecto que estamos viendo es la autofinanciación. Es decir, al final, la cuantía que va a dar la empresa por este tipo de beneficio va a ser una cuantía que claramente se haya obtenido por parte de la empresa como un beneficio adicional y no como el beneficio pues que habitualmente se estaba esperando. Si bien en los últimos años veíamos cómo este incentivo se estaba dando a profesionales con un buen desempeño, el origen y la filosofía de este incentivo era sobre todo premiar el desempeño notable y sobresaliente, no el buen desempeño que en principio y a priori está retribuido con la retribución fija. Volvemos a esta idea. Es decir, cada vez en estos momentos el rediseño de este tipo de sistemas va a premiar un desempeño notable y sobresaliente y no un buen desempeño el cual viene retribuido por la parte fija del salario. También advertimos un aspecto que está teniendo cada vez más importancia y es que parte de esa retribución variable va a estar supeditada cada vez más a lo que son resultados colectivos, bien de un área dentro de la empresa o incluso, sobre todo en perfiles de managers y directivos, directamente los resultados de la empresa, de forma que si al final los resultados de la empresa o los resultados del área no son globalmente los deseados, aunque un profesional haya tenido un desempeño notable o sobresaliente, va a haber minorado su retribución en concepto de variable o de bonus. Y por último, destacar que si bien en los últimos años se había extendido a gran parte de la plantilla, vemos como ahora se está produciendo de nuevo una restricción a no llevarlo a toda la plantilla o la mayor parte, sino solamente a determinados perfiles. Con lo cual, en definitiva, en la filosofía del beneficio, volvemos a lo que sus orígenes fue como premio a un desempeño notable y sobresaliente. Y por último, si bien la exención que vamos a ver, que realmente es un tema puramente fiscal, sí que estamos viendo como en países tanto europeos como a nivel internacional
y en España más recientemente, en los últimos años, cómo se favorece que las empresas se internacionalicen. Y en este sentido, en el ámbito retributivo, vamos a ver de forma rápida el vehículo que en España está suponiendo una mayor atracción en cuanto al incremento de esa retribución sin incremento en la masa salarial, que es lo que habitualmente se llama la aplicación del 7P, que no es más que el artículo 7P del IRPF. Esta exención nos permite disminuir la base imponible del impuesto en relación a aquellos trabajos que hayamos desempeñado fuera de nuestro país. Los requisitos para su aplicación, en primer lugar, en el caso concreto que estamos viendo en el español, es la residencia en España. La exención es relativa a los trabajos que se realicen fuera de nuestro país, y sí que abarca una amplia casuística en cuanto a los casos de aplicación, de manera que vamos a poder aplicarlos a aquellos profesionales que se desplacen para realizar trabajos en beneficio de una empresa del grupo, en beneficio de empresas terceras, bien sean clientes, empresas vinculadas. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener bien preparado es toda la documentación relativa a las relaciones de nuestra empresa con esas terceras empresas en las que vamos a prestar servicios, y tenerla bastante bien documentada. También se va a poder aplicar solamente en aquellos países en los que haya un impuesto análogo a lo que sería el IRPF a nivel español, y haya un convenio de doble imposición. En el caso, por ejemplo, europeo, creo que solamente Chipre no tiene este convenio de doble imposición, con lo cual en el resto de los países es perfectamente aplicable. No aplica, lógicamente, a aquellos servicios prestados en paraísos fiscales, y tampoco es compatible con el régimen de excesos, que es un régimen propio, como sabemos, de los perfiles expatriados y no de perfiles desplazados. Luis, perdóname que te corte. A nivel de Latinoamérica, que sabes que hay muchos españoles, sí, digamos un poco el mercado natural, ¿encontráis algún problema en la legislación local de los países latinoamericanos? No, es un ámbito, bueno, habría que habría que ver pues específicamente cada país, pero con carácter general, la empresa española se está internacionalizando mucho en ese área. Lógicamente es un área de referencia, un área a la que se le tiene especial cariño, cómoda para nosotros, y ahí se está aplicando pues en los grandes grupos empresariales como en las pymes, vale, este tipo de políticas, y con la mayor parte de países hay acuerdos de doble imposición y no estamos encontrando especiales dificultades en aplicar esta ventaja, que bueno, pues a todos los perfiles que se les puede aplicar, la ventaja es bastante importante. Como vemos en la filmina, hasta 60.000 euros, que por cierto está errónea, son 60.100 euros de exención máxima, con lo cual, bueno, pues la ventaja es bastante importante. Y hasta aquí la exposición de la parte de beneficios. Pues no ha estado mal. Yo he aprendido mucho y ha estado muy interesante. Es cierto que es un tema bastante local, como decíamos al inicio, la parte fiscal de... Sí, no obstante, en todos los países, es decir, ahí de una u otra forma se fomenta lo que es la internacionalización de las empresas, y que las empresas, bueno, pues estén presentes en otros países. Si bien en el ámbito anglosajón hay una tradición mayor, sí que en el ámbito europeo, países como Italia, como Francia, España, pues han recurrido un poco más tarde. Vale, perfecto. Yo voy a hacer una pequeña síntesis de lo que acabamos de escuchar en general, un poco, bueno, empezando por el principio, que vamos a empezar por el principio. La retribución mejor en función de la contribución del puesto de trabajo al negocio, para determinar el salario objetivo del puesto de trabajo y de su banda salarial, y en función del desempeño individual del empleado, por ejemplo a través de la evaluación del desempeño, y la retribución variable para primar, para reconocer, para recompensar esfuerzos extras, pero puntuales en el tiempo. Entendemos un periodo más o menos igual o inferior a un año.
En cuanto a la retribución, los beneficios sociales y la retribución flexible, pues yo me he quedado con el apunte, que creo que lo vemos todos los días más o menos, o todas las semanas en la prensa, de que los estados están teniendo problemas para financiar determinados beneficios. En este caso has comentado el tema de la sanidad en España y el 10%, la jubilación. Eso es, y el incremento de las condiciones y la de la jubilación en España por un tema de... Es un sistema no capitalizado, el de español, como todos sabéis. La importancia de las condiciones fiscales del país para trabajar la retribución flexible, y veo que eso tiene una enorme importancia. Entiendo que vais, iba a decir, vais de la mano de un fiscalista o tenéis vuestros propios fiscalistas, ¿no? Porque es un tema que al final determina, ¿no?, el encaje y la planificación que haces de todo el país. Sí, no, de todas formas es un tema ya conocido a nivel internacional por la mayor parte de firmas que están con presencia internacional, con lo cual los departamentos jurídicos saben de este tema. Claro. Los departamentos jurídicos de las empresas conocen de este tema y bueno, pues lógicamente firmas como la nuestra pueden dar un apoyo en aquellas lagunas o en aquellas consultas de contraste que quieran, lógicamente, dirigirnos. Claro, por supuesto. Y me quedo con el último comentario, un poco de remate final, que a través de la retribución flexible recibimos más por el mismo salario. Sí. ¿No? Has comentado en torno a un 8 o 10%, supongo que... En el caso que hemos visto, pero bueno, puede ser todavía casos, superior. ¿no? Sí, todavía superior. Muy bien, es un poco las conclusiones finales. Ahora abrimos el turno de preguntas. Mi compañera me irá comentando las preguntas que vais haciendo. ¿Hay preguntas? Sí. Vamos con la primera. Pregunta Laura, ¿cuándo es bueno pedir un aumento de sueldo? ¿Verano? ¿Septiembre? Esa pregunta, ¿a quién va dirigida? Es importante que digáis a quién, porque si no, lo vamos a contestar los dos. A cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos. Yo entiendo que lo primero es tener claro que el desempeño ha sido lógicamente destacado, y yo entiendo que como muy tarde y para el año siguiente tendría que ser en septiembre del presente año. Las empresas es cuando en septiembre suelen hacer un primer boceto de lo que serán los presupuestos del año siguiente, y creo que tendríamos que sería lógico que ya en septiembre se empezara a hablar o se empezara a discutir con el superior la conveniencia de un incremento retributivo cara al año siguiente, al 1 de enero, o cuando se haga la revisión salarial. Entiendo que por lo menos con esos 3 o 4 meses para que el superior tenga, pues bueno, pues haya un plazo de negociación, y sobre todo luego se pueda introducir en los presupuestos de cada área o de cada departamento. Pues yo voy a añadir algún comentario, teniendo en cuenta que podamos negociar nuestra retribución, que no siempre es posible, y menos en esta coyuntura. Pues yo apoyo a Luis, y mejor que en verano, vamos a dejarlo después del segundo semestre y llevarlo a final de año, aunque Luis es un poco optimista diciendo que los presupuestos empezamos a esbozarlos en septiembre. Yo sé de algunos que en octubre todavía no se han puesto, como regla general, luego... Pero, pues. no, que tienes razón. Pero sí es cierto, ¿no?, que en el tercer cuarto Q deberíamos empezar a hacer el presupuesto. Por lo tanto, es importante que el empleado ligue su propia evolución y desempeño individual a su evolución retributiva, y que se dé a sí mismo un plazo de negociación, pues de un par de meses, como muy bien ha comentado Luis, porque en diciembre, si todo va bien, deberíamos tener cerrado el presupuesto. Y una vez el empleado haya preparado el por qué debe haber ese incremento retributivo por encima, entiendo, pues de lo que sería lo normal en ese año en la empresa. Es decir, debe estar muy motivado. Eso es. Yo creo que es importante comentar una cosa, que no estamos hablando aquí mucho de evaluación del desempeño, pero que siempre sale, y es que en noviembre y diciembre todos nuestros equipos son excepcionales. Llega el periodo de evaluación del desempeño, y además de negociación y de incrementos salariales, y hay un sobreesfuerzo, y además eso es un efecto tendencial que cuando hacemos la apreciación de la actuación o la evaluación del desempeño de nuestros equipos tenemos que tener en cuenta todo el periodo, y no solamente octubre y noviembre y diciembre, que es el que ponemos más celo en demostrar lo bien que lo hacemos. Tenéis que tenerlo en cuenta como colaboradores, y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta también como managers. Bien, pregunta Rafa, ¿cuál es la variación salarial lógica para un mismo puesto entre una pyme, una empresa media y una gran empresa? ¿Quién contesta?
Yo creo que sobre todo se ve muy influida, si te parece bien empiezo yo, se ve muy influido por el sector en el cual trabaje. Quiero decir, la diferencia entre una pyme, una mediana y una gran empresa en un sector como puede ser servicios, puede tener una apertura de banda para ser técnicamente adecuados, media, y sin embargo en el sector del energético es brutal. Una empresa pequeña en el sector del energético nos podemos estar moviendo en niveles de directivos pequeños en torno a los 60.000 euros, y en una compañía energética grande estamos en 200.000. Por lo tanto, la apertura, como podéis ver, de la banda salarial es enorme. Yo creo que sobre todo depende del sector y, por supuesto, de la dimensión de la compañía, pero sobre todo depende del sector, descontando aquí IBEX 35 y determinadas multinacionales que están jugando en otra liga. No sé si tú comentas lo mismo. Totalmente de acuerdo. Luego también habría que ver cuál está siendo la evolución de la empresa. Es decir, si estamos en una empresa con beneficios que está bien, o estamos en una empresa que lo está pasando mal, en donde lógicamente también va a ser un elemento a considerar, cualquiera que fuere, tanto el sector como el tamaño de la corporación. A nivel general es importante destacar que si la empresa es una empresa cotizada, generalmente tiene una sobreinflación en los precios de los salarios a nivel general. Sí. Gracias, José. Casi no llego. Tenemos otra pregunta de Andrea. ¿Cuál es el porcentaje de aumento de sueldo medio? ¿Un 10? ¿Un 15? Eso va a depender en lo que hemos visto un poco que ha presentado José, en esa matriz de mérito en donde en la matriz se contempla tanto el desempeño. Es una matriz ejemplo, pero puede haber pero esa matriz, es decir, la empresa va a determinar qué es lo que quiere identificar. Vamos a ver el potencial, vamos a ver el desempeño que ha tenido y también probablemente el nivel retributivo donde está esa persona dentro de la banda que le corresponda. Eso es. Entonces la conjunción de esos tres criterios va a determinar pues qué incremento pues puede tener. Lógicamente, una persona con un desempeño sobresaliente y que esté en un nivel retributivo alto de la banda va a tener un incremento inferior de otra persona que tenga ese mismo desempeño sobresaliente pero esté en un punto de la banda inferior, medio o inferior. Ajá. Porque va a tener esta última más recorrido, con lo cual pues estando en la misma banda, pues lógicamente un incremento de un 10, un 15% en estos momentos es un incremento muy generoso. Muy generoso, en términos muy generales. Y difícil de obtener En por parte de un empleado. Creo que la previsión de incrementos generales para 2012 estaba al 2,4, si no recuerdo mal. En torno al 2,4, 2,5. Por lo tanto, muy bien hay que hacerlo pues para obtener estos momentos un incremento. Pregunta Carlos, ¿se puede establecer un sistema de retribución flexible sin un buen soporte? ¿Recomendaría contratación de una consultora? El tema de retribución flexible tiene un primer periodo de diseño, de implantación, que bueno, se puede hacer mejor o peor, pero no va a tener un impacto en lo que es llamadas de atención a recursos humanos, pero la gestión es fundamental, es decir, el día a día es fundamental. Si implementamos un sistema de este tipo y el día a día la gestión del mismo no la tenemos claramente salvada, bien internamente o externamente, es decir, este tipo de sistemas lo puedo hacer internamente en la medida en que pues cuento con un departamento de recursos humanos donde tengo gestores, cuento con un departamento de IT y cuento con un departamento jurídico, puedo hacerlo internamente. Si tengo claro que tengo los medios oportunos, pues adelante y fenomenal. Si no lo tengo claro, yo en la posición de recursos humanos no me embarcaría en la implantación de un sistema de este tipo sin tener claro que la gestión la tengo resuelta, con independencia de que siempre va a haber incidencias, pero que la tenga resuelta. Con lo cual, el ir a un externo pues obedece a dos razones. Primero, a que sé hacer todo, pero no quiero hacerlo, es decir, la gestión al final, una vez que tengo diseñado e implantado el tema, es una gestión puramente administrativa que puedo decir, oye, como recursos humanos,
a mí hacer tareas administrativas no me aporta nada. Prefiero que mi gente esté dedicada a otro tipo de tareas y lo externalizo pues porque prefiero hacerlo fuera. O bien porque yo he hecho un cálculo de qué me cuesta internamente, cuál es mi coste interno, y fuera una firma externa tiene un coste inferior. Bueno, pues también, pero perfectamente desde el punto de vista de una empresa que internamente tenga las diferentes áreas que puedan soportar el sistema, se puede hacer. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta al hilo de esta pregunta de la participante, y es que entiendo que es una pregunta que se hace mucha gente. ¿A partir de qué dimensión de compañía tiene sentido implantar en la empresa un sistema de retribución flexible? ¿Tiene sentido? Luego, supongo que en función de... En estos momentos este tipo de sistemas se están implantando en empresas de 100, de 80 empleados y de ahí para arriba. De menos es menos habitual, pero no hay ningún impedimento para no hacerlo. Simplemente pues el mercado pues hace que sean empresas normalmente con departamentos de recursos humanos. Las empresas, sobre todo en el ámbito español, para tener departamento de recursos humanos suele ser a partir de los 80 empleados, sí, que es el área que normalmente va a impulsar este tipo de sistemas. Por debajo de eso, pues por supuesto que hay, pero normalmente quien más lo está haciendo son empresas a partir de 80 empleados. Y a partir de 80 empleados, recursos humanos, bien interna o externamente, puede gestionar perfectamente un sistema de este tipo, que además es decir, un sistema donde a medio plazo podemos encontrarnos con adhesiones, con que el 50 o el 60% de la plantilla se adhiera al sistema, pero en los primeros años pues a lo mejor va a ser un 20, un 30%, que de un colectivo de 100 pues nos quedamos en 20 o 25, no es un sistema complicado de gestionar, ni siquiera internamente. Ajá, muy bien. ¿Alguna pregunta o hago yo? No, en este mismo sentido, pregunta Gabriel Detalle, ¿por qué la compañía recomendaría implantar un sistema de retribución flexible? Muy buena pregunta. Pues en estos momentos hay empresas que están empezando con la plantilla entera, sobre todo porque en los 2 o 3 últimos años la retribución flexible está siendo una herramienta fundamental de acompañamiento a esas revisiones salariales muy poco generosas, con lo cual esas revisiones están afectando a toda la plantilla y se está yendo a toda la plantilla. Bien es cierto que de forma tradicional el 75% de las empresas empieza con un colectivo que en principio es más fácil de controlar. Pongamos un ejemplo de una empresa de 1000 empleados, es habitual que empezara con un colectivo de 200-300 y en años sucesivos ampliara a toda la plantilla, es decir, llegar a toda la plantilla en un periodo de 3 o 4 años, donde el criterio de prudencia lo que nos hace es que esa gestión, que es un poco lo más complicado del sistema, la vaya asumiendo y la vaya haciendo bien poco a poco. Pero es decir, hay empresas en estos momentos que están yendo desde un primer momento a toda la plantilla sin ningún tipo de problema. Muy bien. Otra pregunta. Sí. Si recuerda que si no pones el micrófono no se te oye. ¿Lo puedes repetir, por favor? Preguntar, ¿es la retribución justa? Si lo es, ¿por qué siempre nos enfadamos al conocer los salarios de los compañeros? Vale, nos preguntan si es la retribución justa, y si lo es, ¿por qué siempre nos enfadamos al saber de la retribución de los compañeros? Yo diría de entrada, creo que la pregunta va para ti, pero yo diría de entrada que la retribución es algo muy psicológico. Y que todos comparamos la retribución que todos percibimos en función de lo que creemos que trabajamos o no. Y siempre nosotros somos el mejor trabajador. No sé si estás de acuerdo conmigo, Luis. Sí, es un elemento totalmente subjetivo y que, bueno, pues difícilmente nos encontramos personas que dicen a mí me sobrepagan, estoy especialmente pagado, porque lo que hago es decir, pues, normalmente una vez que uno alcanza una retribución, hay estudios por ahí de firmas especializadas en motivación, en retención, que nos ponen de manifiesto que pasados 4, 5, 6 meses de ese nivel retributivo, psicológicamente se está pensando que eso es, porque adecuas tu nivel de vida al nivel retributivo. Efectivamente, con lo cual ya quieres dar un paso más y tu retribución se te ha quedado como justita, escasa. Por eso decimos que per se la retribución sola no es un elemento retributivo puro.
Más preguntas. Sí, pregunta Javier, ¿qué porcentaje de mi retribución debe representar el bonus? ¿Qué porcentaje de mi retribución, pregunta Javier, debe ser el bonus? Ahí lo que estamos viendo es que las empresas claramente diferencian entre... Hay algunas que por categorías, es decir, dependiendo de la categoría en la que te encuentres, tu bonus va a tener un alcance u otro. Normalmente estamos viendo cómo en las empresas, en la parte inferior del staff, ese bonus puede representar un 5%, y según vamos avanzando, pues en mandos intermedios estamos hablando pues del 10, del 15, del 20%, y en dirección, sobre todo por lo que comentamos antes de cada vez más la vinculación a resultados, pues puede ser una parte muy relevante de la retribución, llegando al 50%, incluso en muchos ámbitos superándola. También la función va a determinar, además de la categoría, también la función va a determinar un poco que determinados profesionales, por ejemplo, los comerciales en ámbitos de empresas de servicio, empresas de distribución, personas especialmente dirigidas a la investigación en empresas de carácter farmacéutico, etcétera, van a tener un tanto por ciento superior al resto de los profesionales en la empresa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Quizás a nivel básico, por sintetizar un poco, para quedarse con el dato, podríamos estar entre un 5, 8, 10%. A nivel de managers y el colectivo comercial y de ventas, podríamos estar entre 15 y 25, y a nivel de directivos, a diferentes niveles de directivos que sabemos que hay, pues ya entramos en la franja de los 25-35, y primeros directivos podemos llegar a 40, 50, e incluso CEOs, primeros ejecutivos, puede llegar incluso a ser el 100% de su retribución anual, ¿no? Sobre esto mismo pregunta Jesús, ¿por qué los perfiles más bajos no tienen bonus? Pero no siempre es así. No siempre es así. Sí, pero creo que va en función un poco de la estrategia de compensación de la compañía y de hasta qué punto esa política de bonus realmente posibilita unos beneficios empresariales, un desarrollo de negocio mayor, ¿no? Son muchas las empresas que según tú avanzas en el nivel en la corporación, van incluyendo beneficios tanto retributivos como sociales al paquete retributivo del empleado. Y sí que es habitual que en los primeros años de incorporación a una firma no exista el bonus, y luego en la medida en que, pasados 2, 3 años, y en la medida en que ya tienes un tiempo en la empresa y empiezas a demostrar tu valía, el bonus empieza a ser un elemento importante de la retribución. Pero sí, no es habitual que no lo haya. Y en estos momentos, pues incluso ese nivel a partir del cual se empezaba a tener el bonus está poco a poco subiendo. Muy bien. Una pregunta un poco en línea de esto sería hasta qué punto la propia gestión de la retribución flexible está limitada por el nivel de responsabilidad o salarial de la persona. Es decir, la retribución flexible la podemos implantar para todo el mundo. Yo creo que ya has dicho antes que sí, pero ¿hay un salario mínimo a partir del cual no tiene sentido? En cada país, lógicamente, hay una legislación local que determina en cada caso pues esos límites. En el nuestro, lógicamente, es el Estatuto de los Trabajadores, que establece el 30% de la compensación total. Lógicamente, un profesional con una retribución de un 25%, el 30% de 25.000 euros, por ejemplo, el 30% de esa retribución va a ser pues su límite a la hora de gastar en productos o servicios. Cuanto mayor es la retribución, tengo una bolsa mayor. Claro. Y la retribución dineraria al final no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Además, teníamos ese tope por debajo. Ahí tenemos un mínimo, que es el salario convenio, que en principio, salvo que tengamos acuerdo con la representación de los empleados, no podemos vulnerar. Sí que se está haciendo ya en muchas empresas, puesto que la representación sindical conoce este tema y conoce los beneficios que tiene para los empleados, y accede a que los empleados puedan dirigir parte de su retribución a beneficios, a productos o servicios, mejorando sus netos. Pero efectivamente, todo salario de convenio requiere de un acuerdo por parte de los representantes de los trabajadores para percibir una retribución dineraria inferior.
Es un poco la postura que defendemos en nuestra firma. Sabemos que en el mercado hay otras firmas que, bueno, pues que hacen referencia a que es un acuerdo particular y que no hace falta de este acuerdo, pero nosotros entendemos que sí. Pregunta de Ana: si se hace una reducción salarial por la crisis, ¿hasta qué punto podemos reducir el sueldo sin perjudicar el desempeño? Muy buena pregunta, ¿no? Si hacemos una reducción del sueldo, siempre, sí o sí, si tú estás de acuerdo conmigo, tiene efecto en el desempeño final. A no ser que en algunos casos concretos, especiales, en los que el nivel de responsabilidad / compromiso del empleado, responsabilidad y compromiso del empleado con la compañía hace que confíe en que esa situación es temporal, es decir, es una situación goma, si queréis, en la cual para la supervivencia de la compañía es necesario congelar o incluso reducir o hacer un ERE temporal de determinadas relaciones laborales o puestos de trabajo, a sabiendas que eso dura 6 meses, 1 año o año y medio. Pero tiene que haber una relación de confianza importante. Ahí yo creo que influye mucho la cultura que en la empresa haya habido tradicionalmente, bueno, pues de transparencia, de claridad, de manera que si la dirección de la empresa bueno, pues, ha sido clara, ha sido transparente en cómo va la empresa, una comunicación adecuada a este tipo de medidas, bueno, pues, dolorosas, se entiende mucho mejor que cuando vienen dadas en una cultura de distanciamiento con el staff, en donde, bueno, pues parece más una imposición que no una medida, pues, conjunta para salvar una situación complicada. Este tipo de medidas, lógicamente, también normalmente se entienden mucho mejor en un conjunto, baterías de medidas, en donde esa disminución retributiva no solamente afecte a una parte de la plantilla, al staff, sino que también en esa disminución se vea lógicamente pues afectada la dirección. Claramente. Y lógicamente se va a entender mucho mejor, y bueno, pues puede ser efectivamente temporal, y empresas donde la comunicación, que es ágil y que es fluida por su cultura, hace que este tipo de medidas se entiendan y, bueno, pues se acaten de la mejor forma posible, incluso pueda no haber una minoración en lo que es el desempeño y en lo que es la eficiencia del profesional. Pregunta Alberto: ¿qué pensáis de la inflación de sueldos de hace unos años? ¿Era normal ver a recién licenciados cobrando 40.000 euros al año? Bueno, yo creo que sobre todo la inflación la ha habido en los años 2007-2008, menos 2009, donde ya ha habido una rectificación grande. Y bueno, también fruto un poco de la herencia del pasado, de la bonanza, del ciclo tan grande, expansivo y de bonanza económica que ha habido, y de que había algunas posiciones de trabajo, había algunos puestos de trabajo que la verdad es que eran, bueno, que tiraban mucho. Yo recuerdo a los consultores de SAP, que todos cobraban 50.000 euros según entraban en la posición. Y cada 6 meses iban rotando a posiciones en otras empresas parecidas y que cobraban 20%, 30%, 40% más. No sé qué más quieres comentar algo, pero... A ver, yo creo que eso, es decir, pues al final el mercado te define un poco qué está dispuesto a pagar una empresa por un perfil. Claro. De forma que en esos momentos, es decir, yo la situaría como máximo, por eso, 2007 como máximo, 2006 y para atrás, en donde determinados sectores, informático, nuevas tecnologías eran punteros, las empresas crecían de forma muy importante, contrataban un proyecto y necesitaban en una semana 40 consultores o 30 consultores, lógicamente hacía pues que el propio mercado determinara que el precio de esos profesionales era alto y que además la retención de los mismos era muy complicada. Yo recuerdo en esos momentos clientes que teníamos en el ámbito de IT que se encontraban, que habían entrado en un proyecto y se veían a lo mejor con 10 o 12 profesionales y tenían enormes dificultades en que esos profesionales se mantuvieran durante la duración del proyecto, que igual era 1 año, 1 año y medio, y paralelamente daban una imagen fatal al cliente, donde veía que esas 10 personas que inicialmente ya cada mes cambiaban 3.
Entonces, pues bueno, pues es Sí, un es poco cierto. la situación del mercado que, bueno, pues igual no tenía tan mucho sentido en aquel momento como ahora estamos en un poco el momento contrario. Cosa que además no te permitía gestionar un proyecto adecuadamente, no dar buena imagen al cliente y tampoco gestionar la propia carrera profesional Efectivamente. de nadie del equipo, ¿no? Esa pregunta es muy complicada. Yo creo que no podemos dar una cifra. Dependería un poco del sector. Yo creo que no podemos dar una cifra. Y sobre todo, es decir, de la situación personal de ser profesional. Es decir, ahí no es igual que ser profesional, aunque tenga una experiencia corta o poca experiencia, esté ya en el mundo laboral, que si ese profesional está en una situación que aún no se ha incorporado al mundo profesional. La diferencia puede ser muy importante, es decir, pues aún en momentos como en los actuales, cambiar de una empresa a otra, pues va a suponer un incremento retributivo, con lo cual lo que tú ahora estás percibiendo es tu base y a partir de ahí pues el incremento que tú consideres y que puedas negociar, mientras que una persona que esté ahora mismo en una situación de desempleo va a aceptar un nivel retributivo muy inferior, sin duda ninguna, con lo cual no solamente el tipo de empresa al que se dirige o el sector, etcétera, va a influir, sino también pues su situación personal, y eso lo estamos viendo en las entrevistas que tenemos para fichar a gente en estos momentos, pues donde depende en qué situación se encuentra la persona, perfiles cualificados que vienen de una situación difícil durante unos meses, están dispuestos a trabajar por un nivel retributivo que puede ser un 20 o un 30% inferior al de otro profesional, pues que o recientemente se ha quedado en paro o bien está trabajando en otra firma. Bueno, y yo como recomendación a este buen amigo diría que creo que es un perfil de entrada, por lo que dice que está sobrecalificado, pero no tiene experiencia, que la retribución que te ofrezca tiene que estar muy ligada al nivel de responsabilidad final que vas a ocupar en la compañía. Y yo a perfiles que bueno, pues que puede ser una consideración para personas que están acabando la postmáster y se incorporan al mercado laboral. Creo que en estos momentos, sobre todo para aquellas personas que empiezan, el tema retributivo, aun siendo importante, el fundamental debe ser un primer proyecto en el que puedan entrar, que les cuadre, que les guste, que les pueda interesar. Y el tema retributivo, aun siendo importante, puede esperar un poco. Es decir, es más importante en estos momentos, yo creo, estar en un proyecto interesante, a partir del cual, bueno, pues puedes moverte, que no pues establecer o pedir un nivel retributivo pues que bueno, pues por la situación en la que estamos, probablemente aquel profesional de entrada que no tenga experiencia, pues inicialmente va a tener que ceder hasta que obtenga esa experiencia. Hombre, hay una regla que no suele defraudar nunca, y es que cuando uno elige su rumbo profesional, es la regla de las 3 P's, de las 3 patas, que es personas, proyecto y salario, que ya no es una P, pero y salario, ¿no? Al final, el proyecto que te ofrecen de compañía, desarrollo profesional, las personas con las que trabajas y el salario tienen que estar equilibradas en un 33%. Si una de ellas está muy dimensionada o infradimensionada, algo pasa ahí y el proyecto no es homogéneo, ¿no? Yo creo que podría ser una buena recomendación para este amigo. Una última pregunta, 2 últimas preguntas. Última pregunta. Por cumplir con el tiempo. Pregunta Marta si ahora mismo hay algún perfil sobrevalorado en cuanto a retribución. Sí, yo creo que los perfiles tecnológicos aún en el mercado están sobrevalorados. Sí, no sé si coincides conmigo. Sí, es decir, están no como lo han estado hasta hace unos años, pero sí que siguen en un nivel retributivo importante y bueno, pues no han padecido las restricciones salariales tanto como otros sectores. Y la última pregunta. Pregunta Luis. Pregunta Luis. Con 14 años de experiencia como ejecutivo de cuentas y 4 como responsable de departamento, para un desempleado con posgrado en Community Manager, ¿cuál es la horquilla retributiva? Yo no la tengo en la cabeza. 14 años de experiencia. Y 4 como responsable de departamento. De Key Account Manager decías, ¿no? 14 años de responsable de cuentas. Ejecutivo de cuentas. Ejecutivo de cuentas. Sin embargo, ahora ha estudiado Community Manager. O
o sea, quiere hacer un cambio de puesto, si quiere hacer un cambio de puesto, hombre, no es que empiece de cero, pero digamos que el contador se resetea bastante. Sí. Si continúa su carrera profesional y la community manager no es más que un complemento formativo, depende de en qué sector, pero yo creo que no debería bajar de los casi 40, ¿no? Estaría entre los unos... Depende del sector exactamente y la actividad de la compañía, la dimensión de la compañía, yo creo que entre los 37, 50 estaría. Sí, bueno, habría que ver el paquete retributivo, pero como compensación total... Más o menos, sí. Arriesgándonos que no deberíamos haberlo hecho, Pero bueno. Pero lo hemos hecho. ¿Alguna pregunta más? ¿La última pregunta? ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias a todos, lo dejamos aquí. Yo me lo he pasado bien. Luis está riendo, Yo entiendo que igualmente. también. Y espero que volvamos a estar juntos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en otro webinar. Perdón, recordar que tenéis, tanto en el canal YouTube de OBS como el de AE, tenéis este vídeo y el resto de las conferencias que hemos dado de gestión del talento. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes.